Buenos días. Más compañeros y le damos inicio, ¿vale? Listo, muchachos, pues yo creo que ya le dimos suficiente tiempo a sus compañeros, ¿verdad? ¿Cómo les terminó de ir ayer? Muy bien, gracias. Muy Ah, bien, profe, gracias. bueno, vamos a hacer una cosa por sugerencia de sus compañeros del otro grupo, porque este tema es denso, yo sé que no es tan fácil. Eh, Vamos a hacer un taller el lunes, un taller en clase, para reforzar este tema y el parcial del miércoles. ¿Les parece? Profe, el lunes creo que es festivo. El lunes no, el martes, perdón, sí. Vale, vale. Entonces, de martes. Gracias. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Y profe? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda de lo de ayer? ¿No? ¿Todo está bien? Claro, ayer Oye, quedamos profe, acá, buen ¿verdad? día. Dime, Yo sí tengo una duda. dime. ¿Quién habla? Tú hablabas, Lisette, Lisette. profe. Buen día. ¿Lisette? ¿Señor? ¿Lisette? Sí, señor. Ah, ya. Ya te conozco el tono de voz, entonces cuéntamelo todo. Bueno, profe, tú hablabas ayer, espérate que estoy buscando acá, porque yo lo guardé, tú hablabas ayer sobre algo que tenía que ver con agudo, dice, dosis aguda, algo así, o dosis o crónico, algo así. ¿Podrías volverme a explicar eso, por favor? Sí, no son dosis. Es el caso, en casos de intoxicaciones o envenenamientos agudos o crónicos, van a depender obviamente del tiempo o de la exposición y la dosis a la que fue sometido el paciente, ¿sí? Entonces, a una exposición más alta y una concentración de dosis más alta, pues el caso va a ser agudo, ¿sí? O la intoxicación o el envenenamiento va a ser agudo porque se va a ver Espera, reflejado. profe, que se te está entrecortando. Espérate que se te está entrecortando. ¿A todos escuchan entrecortado? Sí, No, profe, profe. entrecortada. Yo sí, profe. No, yo no. ¿No? ¿Tú no? No, hablas con Paula Boca Negra y no, yo te entiendo bien. Ok. Eh, Voy a volver a hablar, Lizeth, y me dices, ¿ahí me estás escuchando mejor? Sí, señora, ahí te escucho mejor. Ok. Entonces, eh, lo que les estaba diciendo es que cuando hablamos de una intoxicación o un envenenamiento agudo, quiere decir que es en más corto tiempo. Y esto se traduce en que si hay una exposición alta o prolongada y una dosis de esa toxina o ese tóxico mayor, pues el tiempo en que de el ingreso al organismo de ese tóxico o esa toxina a que se manifiesten los síntomas, pues va a ser muy corto, ¿sí? Es ese tiempo entre la ingestión y la manifestación de los síntomas va a ser corto. Y cuando vamos a hablar de crónico, pues lo mismo. La manifestación de la ingestión o la ingesta de ese tóxico, de esa toxina, a la manifestación de los síntomas, pues va a ser más prolongado. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces tú hablas que envenenamiento agudo y crónico se refiere al tiempo y a la dosis dada. Sí. Hablamos del envenenamiento agudo que se refiere a corto tiempo porque el ingreso de la dosis fue más elevada. Y en el caso del crónico, hablamos que los síntomas son más persistentes.
No, que puede pasar más tiempo en que se manifiesten los síntomas. Es decir, ¿Y eso tiene que ver con la dosis, profe? claro, acuérdate que en agudo, lo que les estaba diciendo, en agudo la dosis puede ser más alta y la exposición más alta, por lo tanto, el tiempo en que se manifieste o el tiempo que transcurre entre la manifestación de los síntomas y la ingesta va a ser más corto, ¿sí? Al contrario de cuando se presenta de manera crónica. Quiere decir que hoy la ingesta o la introducción de esa toxina o ese tóxico al organismo fue hoy eh, a una dosis menor o bajita o leve y la manifestación de los síntomas pues va a ser más prolongada en el tiempo, o sea, va a ser más demorada en el tiempo. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, es como lo que tú nos contabas ayer de tu amigo o de tu conocido que puso un poco de cianuro en su dedo y no le pasó nada inmediatamente, sino hasta que llegó a la casa. O sea, se Exacto, prolongó lo que iba a pasar, pero igual pasa. exacto, exacto. Yo pienso que es desafortunadamente, pues es el mejor ejemplo que se me pudo haber ocurrido y lo que les digo, pues es verdad en los dos casos y es lo mismo. Entonces, la exposición, él estuvo expuesto al, a la toxina, ¿sí? O al tóxico, el muchacho. Pero la dosis fue menor. Por lo tanto, pero fue pues, fue como decirlo, la dosis mínima letal, ¿sí? Entonces, estuvo expuesto a las 12 del día, ejemplo, ingirió esa dosis, pero como fue una dosis mínima, transcurrieron varias horas hasta que pues falleció. ¿Sí? Eso sería crónico. O sea, profe, digamos, bueno, en agudo, entonces, claro, como tienen más alta como la dosis del tóxico, Ujú, entonces en más corto tiempo se va a haber presentado la intoxicación. Y exacto, en el crónico es al contrario, ¿sí? exacto. La manifestación de los síntomas en agudo va a ser más rápida y en crónico va a ser más demorada. Así, para que no te enredes tanto. Ah, listo, vale. Gracias, profe. Es que no entendía bien y ya. No hay Gracias. problema, no hay problema, no hay problema. Pero sí, pues, desafortunadamente es el mejor ejemplo. Y pues obviamente no va a pasar solamente con cianuro, sino con cualquier toxina o cualquier tóxico que se vaya a presentar. ¿Listo? Claro para todos, muchachos. Sí, señor, Ayer profe. vimos Sí, este sí, slide. profe. Creo que ayer llegamos, si no estoy mal, hasta acá. Hasta acá, ¿cierto? Sí, señor. Ok, este lo vimos, sí. Eh, ok. Hablamos del destino metabólico de las toxinas. Y esto se va a ver o se va a traducir en que la exposición no va a ser igual o no es igual a la intoxicación. ¿Sí? Entonces, fíjense muchachos que para causar una intoxicación, una sustancia debe ser absorbida y entregada en el lugar de acción a una concentración lo suficientemente alta para que provoque una respuesta fisiológica. Es decir, para que se manifiesten esos primeros síntomas de una intoxicación. ¿Es claro esto? No, profe, yo no entiendo la verdad. ¿Esto no lo vimos ayer con ustedes? No. Sí, profe. Sí, sí, señor, nosotros íbamos ahí en Más esa adelante. diapositiva. ¿Y vamos No, acá? íbamos en esa. Sí, quedamos en esa. Ok. Estábamos viendo el ejemplo del glifosfato. Ah, ok. Ok.
Acuérdense, y quedó claro el ejemplo del glifosato. Para mí sí. ¿Lo podrías repetir, profe? Porque la verdad no recuerdo muy bien. No hay problema, no hay problema, se lo repito. Ayer hablábamos de la exposición y les daba un ejemplo que es básico. Todos conocen la bomba de espalda, esa bomba mecánica para hacer baños contra ectoparásitos en los animales, pues de razas grandes principalmente, eh, o para fumigar cultivos. ¿Todos conocen eso que se llama o le dicen cacorro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, el glifosato, el ejemplo del glifosato es súper básico y es súper gráfico. Solo imagínenselo y es el siguiente. Hay una hectárea de tierra con un cultivo ilícito, ¿sí? En un lado va a haber una persona para hacer esa fumigación y esa erradicación de ese cultivo ilícito con esa bomba mecánica en la espalda, ¿sí? Entonces tiene el glifosato y va a hacer esa aspersión mecánica planta por planta. Se va a demorar 2 horas haciendo ese trabajo. ¿Ok? En otra área, igual, otra hectárea, va a haber una persona o van a fumigar con aspersión por una avioneta el mismo glifosato, la misma concentración en esa otra zona. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. La persona que va a tener más exposición o el tiempo de exposición va a ser más alto, o la exposición va a ser más alta a ese químico, eh, como el glifosato, que es cancerígeno, eh, pues obviamente va a ser la persona que está mecánicamente haciendo la aspersión planta por planta en el área donde lo va a hacer, ¿sí? Porque se va a demorar 2 horas, porque va a tener más tiempo de contacto con el ambiente, porque a pesar de que él va a rociar y pueda que tenga las medidas de bioseguridad como careta, guantes y todo eso, pues va a tener una exposición más alta a ese tóxico, ¿sí? O versus el piloto que simplemente va a volar sobre el área, va a activar un botón y ese glifosato pues va a caer eh, sobre el cultivo ilícito en el mejor de los casos. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Por lo tanto, la persona que va a tener la mayor exposición, pues con seguridad va a tener un porcentaje o la probabilidad porcentual, o el porcentaje de probabilidad va a ser más alto en la persona que se intoxique, perdón, en la persona que está haciendo esa labor en la tierra con la bomba de espalda, que la persona o versus la persona que va a estar piloteando el avión y va a activar el mismo químico, la misma dosis, la misma concentración por vía aérea. ¿Sí me hice entender? Los dos van a estar expuestos al tóxico, pero uno por los múltiples factores, pues va a estar más expuesto y por lo tanto el porcentaje de intoxicación pues va a aumentar en esa persona que lo está haciendo de manera mecánica. ¿Sí me hice entender? Por Sí, lo profe. tanto, pues la concentración va a ser mayor y suficientemente alta para que esta persona vaya a manifestar o vaya a haber una respuesta fisiológica y pues vaya a manifestar toda la sintomatología de una intoxicación. ¿Claro o no? Sí. Sí, Es lo señor. mismo. En ese caso, profe, para que haya una intoxicación, tiene que haber la muestra o tiene que haber la evidencia de que esta toxina
fue absorbida de manera oral o de manera dérmica. A eso se le llamaría intoxicación y no exposición. La exposición es el tiempo o el factor, porque no puede ser solamente tiempo, sino el factor de que él estuvo cerca a ese tóxico, ¿sí? Pero la intoxicación, pues va a ser porque, pues, se ingirió esa toxina. ¿Sí me dice entender? Sí, señor. Es eso. ¿Sí lo entendiste, Lice? Sí, señor. Vale. ¿Claro para todos? Entonces, cuando hablamos de intoxicación, es porque ya transcurrió esa fase de exposición, ya transcurrió esa fase o ese paso de absorción o de ingesta de esa toxina o de ese tóxico y por lo tanto fisiológicamente se hicieron o se manifestaron los síntomas de la intoxicación que se produjo. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Vale. Si no, vuelvo y le repito, sin problema, tranquilos, no se preocupen. Profe, Profe, ¿me podrías volver a ¿podría repetir? repetir, por favor? Ok, porfa, díganlo porque es súper básico que lo sepan. La exposición es simplemente, venga, se los explico de otra manera. La exposición va a ser el tiempo o la proximidad o la cercanía de que el individuo esté a una toxina o a un tóxico, ¿sí? Se los voy a explicar con el COVID. Entonces, la exposición va a ser, ustedes fueron a mercar ahorita, a donde sea. Entonces llegaron al supermercado y tienen el, ¿el qué? La mascarilla, el tapabocas puesto, eh, pero en ese supermercado alguien tiene COVID. ¿Mm? Entonces hay una exposición a que puedan adquirir esa enfermedad, ¿cierto? Hay una probabilidad y hay un riesgo. ¿Hasta ahí es claro? Sin embargo, ustedes no se han infectado. ¿Por qué? Tienen las medidas de bioseguridad. La persona que tiene la enfermedad no está tan cerca a ustedes, mm, pero está en el ambiente, está latente en el ambiente. ¿Sí? Para que ustedes se vayan a contagiar, pues tienen que haber estado en el ambiente, tienen que haber estado en la cercanía de esa persona o que esa persona haya tocado algún elemento que posteriormente ustedes tocaron y ya. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, Ok. profe. Para que ustedes se puedan enfermar, pues ya hay una exposición, pero para que se puedan enfermar, pues tienen que suceder alguna cadena de eventos y pueden ser que la persona tosió y no se eh, tapó bien, como no tuvo las medidas preventivas al momento de toser, eh, que la persona tosió y se tapó con las manos, ¿m? Porque la persona tosió, porque ahora lo he visto, las personas tosen y en vez de toser dentro del tapabocas, pues se bajan el tapabocas para toser. Y entonces ahí estaba la exposición y ustedes estaban cerca. Y desafortunadamente, eh, alguno de esos factores incurrió en que ustedes adquirieran el virus. ¿Mm? Es un ejemplo nomás, es un paréntesis, porque estamos hablando de otra cosa, sino que lo quiero hacer más gráfico y más a lo que estamos viendo para que ustedes se den cuenta. Entonces, desafortunadamente adquirieron el virus. En ese momento
ya el virus está dentro de su organismo, ya sea por vía aérea, porque las goticas entraron a sus ojos, por lo que sea, o porque simplemente ustedes tocaron lo que la persona enferma lo tocó y manipularon mal el tapabocas, o se pasaron las manos cerca a los ojos, o a la nariz, o qué sé yo, no se lavaron las manos bien, y el virus entró. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. En ese Sí, momento profe. adquirieron la enfermedad. Antes solo estaban expuestos. ¿Sí? Profe, o sea, en caso, por ejemplo, de la, pues, como nos estaba contando ahorita de la fumigación, bueno, ellos tienen sus elementos de protección personal, su chancho, su mascarilla, sus guantes, bueno, están fumigando. Entonces, en ese momento solo están en exposición, ¿sí? O sea, están expuestos literalmente. Sí. Y ya, por ejemplo, pues si fumigan sin esos elementos, pues, o sea, sin la mascarilla y nada, pues ya ahí ya les puede entrar como si, como tal el químico o el producto con el que están Así es. fumigando, ya pueden estar ahora sí en intoxicación, ¿sí? Así es. Yo les voy a contar un caso, y esto es otro caso de la vida real que me acabo de acordar. En una finca en los Llanos Orientales, alguna vez un trabajador preparaba el vermífugo para los exoparásitos de los bovinos, y eso tiene una concentración y una dosis que tiene que uno diluir en agua, ¿no? Discúlpenme un momentico, que es que aquí al lado alguien le dio por poner música. Un segundito, por favor. Qué pena con ustedes, pero bueno, esos músicos que están en la calle pues también necesitan, ¿no? Entonces ahí escucharán ustedes la serenata también. Eh, Vuelvo a decirles el ejemplo que les estaba diciendo de este personaje en una finca en los llanos. El tipo preparaba el vermífugo, y es decir, un ejemplo, en 10 litros de agua tiene que echar 3 centímetros del vermífugo que sea para bañar, eh, no sé, para 20 litros o en los mismos 10 litros o lo que sea, y bañar los animales que le alcancen. ¿Sí me hago entender? La persona eh, tiene una exposición a esa toxina, porque obviamente va a ser un tóxico para eliminar, va a ser un tóxico para eliminar el parásito, ¿sí? Y en una concentración alta o en una dosis alta puede ser un tóxico para el animal. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esta persona simplemente preparaba el vermífugo sin seguir las indicaciones, las mezclaba con la mano, hacía, estaba el agua en un balde, entonces ponía el vermífugo ahí para supuestamente diluirlo, la mezclaba con la mano, sin guantes, con la mano normalita, y después cogía, y esto es real, cogía el dedo y chupaba, y él decía, no, le falta un poquito, está muy suavecito, y volvía y echaba más vermífugo en el agua. Tenía dos cosas súper importantes ahí. Obviamente estaba expuesto al químico, a la toxina, y la toxina no va a ser para él, sino la toxina inicialmente, pues va a ser para contrarrestar esos exoparásitos. Pero por la mala manipulación, pues la exposición sí iba a ser para él, y posiblemente le iba a causar una intoxicación, seguramente crónica, por la mala manipulación. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Es Sí, eso, profe. es eso. Y este señor hacía eso, y pues todo el mundo quedaba con la boca abierta de ver la bestialidad que estaba haciendo, pero pues él decía que nunca le había pasado nada.
Entonces, pues lo seguía haciendo. Seguramente, pues como no es una tarea de todos los días, seguramente no sé cuánto tiempo llevaría haciendo esa labor o esa mala práctica, y con el tiempo, con seguridad, pues él va a sufrir las consecuencias en su salud, ¿no? Yo me imagino que mínimo le va a dar un cáncer eh, estomacal mínimo, diría yo. Pero bueno, pues ojalá no le diera nada, pero pues las bestialidades que hacen las personas. Y es eso. Entonces la exposición es a lo que, el factor a lo que esta persona está predispuesta, ¿sí? Y la intoxicación es la causa de esa exposición a la que él estuvo. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Profe, ¿puedes repetir eso último que dijiste? Ok. Que la exposición va a ser ese factor a lo que el individuo, el animal, estuvo en cierta manera predispuesto. Es que no encuentro la palabra. Es que la exposición es el factor que la persona o ese animal tuvo en el tiempo o la cercanía a una sustancia, a una toxina, a un tóxico, incluso un fármaco. Es el tiempo en el cual el ser vivo está expuesto a la intoxicación. Exacto. Pero no, ojo, porque la intoxicación se da por la exposición. ¿Sí? O sea, la intoxicación es la consecuencia de la ingesta o la absorción de la exposición de esa toxina. Así es. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Así les quedó más claro. Entonces, acuérdense, la intoxicación es el resultado o la consecuencia de la exposición del individuo de haber absorbido o ingerido una sustancia o una toxina o un tóxico o un fármaco. Así de sencillo. ¿Listo? Claro, así, muchachos, o tampoco, o están, o siguen enredados. Ya, profe, gracias. ¿Todo seguro? O si no, vuelvo y repito, tranquilos, no hay problema. Ya, profe. Sí, profe, ya, que yo creo que muy tarde. Ok, Gracias. ok, bueno, eso espero. Muchachos, al igual que lo vimos en las clases de PCR y en las clases anteriores, pues hay variaciones individuales y de especie en cuanto a la susceptibilidad de las toxinas. Es decir, o esto lo que traduce es que para algunas especies, para algunos individuos, una toxina pues va a ser más severa o más grave que otra, ¿sí? Yo no sé si con ustedes les di el ejemplo de la chocolatina en una casa en dos perritos diferentes. Sí, profe. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Puede que para uno de los, la misma chocolatina, la misma dosis, para uno de los perritos vaya a ser súper grave, incluso pueda llegar a ser fatal, y para el otro simplemente no le dio nada o le dio un poquito, una vez diarrea y ya. Así, es lo mismo. Entonces, acuérdense que la respuesta individual, pues va a ser uno de esos factores que nosotros tenemos que entrar a analizar de acuerdo a la susceptibilidad en las toxinas, ¿vale? Por supuesto que los signos clínicos que uno observa pueden tener correlación con esa intoxicación. Hablamos o quiero que ustedes tengan claro este tema y esta definición de toxicorinética. ¿Ok? Y la toxicorinética es ese estudio de los procesos metabólicos que tienen lugar después de la exposición a una toxina. Entonces, acuérdense, por favor, que debe haber la absorción, se presenta la absorción de la toxina,
la distribución en el organismo, hay una biotransformación y la eliminación de la misma como mecanismo de defensa del animal. ¿Ok? Cuando hablamos de una descripción matemática del movimiento de una toxina dentro del cuerpo, podemos traducirlo a la absorción, ¿sí? Hacia el órgano objetivo es la distribución de la misma y fuera del cuerpo, pues obviamente la eliminación de esa toxina. ¿Ok? La concentración de una toxina en el lugar de acción va a depender de esto, de la dosis, de la absorción, de la tasa del metabolismo, de las propiedades físico-químicas de esa toxina o un fármaco, de la distribución, ¿sí? Acuérdense, el órgano objetivo, y de la afinidad por un tejido específico. Ayer hablábamos de un término sobre eso. ¿Se acuerdan cuál era el término? No, profe, la verdad no Era recuerdo. de la La ley ley de de la elegibilidad. elegibilidad. Sí. Hablábamos del tropismo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Es eso, es eso. Entonces, acuérdense que las toxinas normalmente o el fármaco va a tener esa afinidad de alojarse en algún tejido específico y por supuesto, como se puede desarrollar de mejor manera, obviamente causar más daños en el organismo, ¿sí? Y por último, la tasa de eliminación. Porfa, revisen bien esto. Es fundamental que ustedes lo conozcan y lo tengan presente y seguramente va a entrar en el parcial, sobre todo este slide, ¿vale? ¿Alguna duda? Creo que yo sí, la verdad, no entendí. Nada, Este término sí no lo entendí bien, la verdad. no hay problema. Para eso estamos, no hay problema. Porfa, alguien que me ayude con el chat, acuérdense. Entonces, toxicorinética es ese estudio de los procesos metabólicos que tienen lugar después de que hay una exposición a una toxina que va a producir una absorción de esa toxina en el cuerpo, en el organismo, una distribución de esa toxina dentro del organismo. Posteriormente va a haber una biotransformación, ¿sí? Y por último, la eliminación. ¿Entendiste? Sí, pero digamos, bueno, en las posiciones cuando el tiempo en el que el individuo está como, como expuesto Sí, como a la toxina, ¿sí? Y sí. ya la